se coordine la acción. Ojo, pero ese ministerio, desde mi humilde punto de vista, tiene que tener un componente diferente a todos los demás ministerios. Es el componente territorial y el desarrollo de esa política de posconflicto, no solo con enfoque territorial, como dice el acuerdo, el punto 5 del Acuerdo de La Habana, sino con participación y formulación territorial. Es decir, lo que hoy se está haciendo aquí, lo que se va a hacer en otros puntos, lo que se ha hecho en las distintas mesas de debate y demás, pero construyéndolo y estableciendo un panorama que va a ayudar a dimensionar el alcance de todo lo que tenemos. El miedo hay que desterrarlo. El olvido interesa a muchos, el adormecimiento del pueblo también, evidentemente. Hay mucha gente que el negocio de la violencia le interesa y que el olvido se establezca por decreto también. Eso fue lo que ocurrió en Argentina, vuelvo a citarlo otra vez. Las leyes de obediencia debida y punto final. Se decretó formalmente el final y la solución, hasta que en 2005 la Corte Suprema anuló esas disposiciones y un presidente, Néstor Kirchner, escenificó que eso no era así, quitando de la pared el retrato de Videla, el primer presidente dictador en el 76, diciendo no, esto no es posible. Ocurrió en Perú también, pero ahí fue la Corte Interamericana la que anuló las leyes de amnistía de Fujimori en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Es decir, hay ya experiencias muy positivas. Las organizaciones han subestimado la capacidad de la gente. Entiendo que es desde el Estado, porque creo que las organizaciones que vertebran las comunidades o que son defensores de derechos humanos o las organizaciones de víctimas se nutren precisamente de ese factor, de la capacidad de la gente. Si no fuera así, estarían cometiendo un gravísimo error. Fracasar es que pierdan los de siempre. Claro que sí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del fracaso del proceso de paz? ¿Acaso las élites económicas o financieras van a resultar afectadas? Puede ser que resulten en la bolsa de beneficios porque no pueden hacer una política extractiva más intensa en determinadas zonas si hay una insurgencia. Sí, pero ya está, ¿no? Es decir, las víctimas, el pueblo es el que normalmente va a seguir perdiendo. La verdad no puede ser de los victimarios, la verdad de las víctimas debe de primar. Este es un punto fundamental. Y enlazo con el punto 5 del acuerdo y la formación de una comisión de la verdad. Ojo con cometer los errores del pasado, de que la verdad venga impuesta solo con la perspectiva de aquello que cuenten los victimarios. Las víctimas no pueden ser meros oyentes, no pueden recibir información. Bueno, para recibir información nos leemos un libro y todo esto y vamos obteniendo datos y demás. La construcción de la Comisión de la Verdad tiene que ser hecha desde las víctimas en este caso. Por supuesto que cuenta también la otra parte, pero la actividad tiene que ser intensa y extensa. Y por eso a mí me preocupa algún aspecto de ese punto 5 relacionado con la Comisión de la Verdad. Se establecen algunos ámbitos muy pormenorizados y otros bastante laxos. Por ejemplo, es muy laxo lo que va a ser ese comité de inspección posterior a los acuerdos. Se establecen cómo se podrá, se implementará, pero no se establecen mecanismos claros, definitivos, de exigencia de cumplimiento de las recomendaciones o de las conclusiones. Una comisión de la verdad cuyas conclusiones se queden en nada, como ha ocurrido en otros países, es una revictimización, es traer a presente lo que no se ha conseguido y además con mucha mayor incidencia.
porque se ha ofrecido un mecanismo que se presentaba como idóneo y no cumple su labor. Después me decía, esta mañana me decía Soraya, en algún momento de las intervenciones, hablábamos, dice que después de la paz que viene, después de la paz, el monstruo a combatir es el de la corrupción, y el reto a obtener el de la transparencia. Pero yo creo que incluso ya es simultáneamente a esto. Ojo, ahí es donde necesariamente de nuevo la vertebración de la sociedad es fundamental. Y estos temas puede que alguien diga que no tienen nada que ver. Son fundamentales tenerlos muy en cuenta cuando se está construyendo las bases para que haya un futuro diferente, para que el mecanismo de participación política sea distinto. No es solo una distribución de curules, es algo mucho más profundo. Es una participación más interactiva de la sociedad. Es el papel de las nuevas generaciones. Son los jóvenes, sois los jóvenes los que tenéis que construir el presente y, por supuesto, el futuro. La formación de la comisión, importante también, son muchos temas, pero tampoco os quiero cansar. El papel de las mujeres y su liderazgo. En el conflicto colombiano, si hay algo claro, ha sido la fuerza, porque ser jefe de familia frente a todos los fenómenos de violencia que se han vivido han hecho que el liderazgo de las mujeres sea fundamental. Bueno, no tendríamos que insistir en esto. Esperemos que en cualquier mecanismo de verdad, de justicia, de sistema integral, esa perspectiva de género esté bien presente. Y realmente a mí me preocupa que haya una verdadera voluntad por parte de quienes financiaron, de quienes desde las instituciones propiciaron y también desde las cúpulas dirigentes de los grupos insurgentes, haya una verdadera voluntad de contribución a la verdad. Sé que eso es lo que dice el acuerdo, pero mirad, por experiencia propia y por experiencia internacional, han sido muchos países los que he visto ya el funcionamiento de comisiones de la verdad, sistemas integrales de justicia, sistemas globales de justicia, acción internacional de la justicia, y luego nos quedamos en el parto de los montes, que es que paren un ratón. Y entonces, para que esto no sea así, el control tiene que ser intenso, tiene que ser participativo, tiene que ser transparente, que no dudemos, porque si hablamos de justicia transicional, tiene sentido el mecanismo si se cumple en su integralidad. Yo no soy partidario de la justicia retributiva estrictamente, cada vez soy menos partidario de la cárcel incluso, porque creo que no soluciona prácticamente nada. Sin embargo, frente a ese mecanismo, que es el que los que van a salir mañana en manifestación postulan, que probablemente lo que más aspiran es sencillamente a que se decrete una prisión y que determinado número de personas desaparezcan, quebrantando lo que es cualquier principio de resocialización. Es mucho más complejo, es mucho más difícil establecer un sistema de justicia restaurativa donde se mezclan las distintas posiciones y actitudes que el simplemente ingresar en la prisión, en donde ni siquiera tiene que haber verdad, porque sencillamente puede haber una condena porque hay pruebas que incriminan a una persona, pero esa persona no hace el acto voluntario de confesar su participación, ni todo lo que supuso, ni quién le indujo, quién le ordenó, quién le pagó, y las víctimas se quedan con una persona en prisión, pero sin conocer el trasfondo de ese hecho. Por tanto, una justicia, sobre todo cuando hablamos de una globalidad criminal como esta, no puede ser total nunca, y es mucho más completa si se mezcla verdad con justicia, es decir, retribución con restitución y reparación. Y ese complejo nos va a llevar a unas mayores garantías de no repetición.